juro que solo desearía que desapareciera. Es una molestia insoportable, siempre creando una atmósfera tensa todos los días. Oh, sí, claro, deshagámonos de ella. Tengo una idea. Déjamelo a mí. Congelé la voz de mi esposo y la risa aguda de mi suegra empezó a filtrarse desde la sala. Mi corazón se heló, mis rodillas comenzaron a temblar. No podía moverme. Solo unos momentos antes, estaba esperando con ansias la vuelta de mi esposo después de 2 semanas fuera. Incluso había traído su bourbon favorito de mi viaje. Pensé que tal vez esa noche podríamos sentarnos juntos como familia y disfrutar de una bebida tranquila. Me sonreí a mí misma con ese pensamiento mientras viajaba en el tren de regreso a casa, pero en el momento en que crucé la puerta, los escuché conspirando para echarme fuera de la casa, como si fuera un proyecto divertido. El esfuerzo de 10 años invertidos en esta familia de repente se sintió inútil. Pensé en todas las mañanas en las que me levantaba temprano para hacerles el desayuno, las noches en las que pasaba cocinando cenas calientes y los fines de semana dedicados a planificar las comidas que les gustaban. Pero mi suegra Madison solía tirar mi comida hecha por alguien sin clase, no apta para nosotros, decía siempre, pero yo, en silencio, volvía a hacer todo de nuevo. Apenas un mes atrás, en mi cumpleaños, Jake no llegó a casa por trabajo, pero luego supe que había estado en un restaurante elegante con su mamá. Mi corazón ardía de ira y tristeza por todo lo que había estado tragándome durante todos estos años. Durante 10 años, había guardado mis propios sentimientos, y en ese mismo momento, me di cuenta de que todo había sido en vano. Aún podía oír sus voces conversando en la sala, hablando de sus planes para echarme de la casa como si fuera algo divertido. La ira crecía en mí. De repente, estaba sujetando con fuerza la perilla de mi maleta. Mi nombre es Sarah Green, tengo 35 años y soy arquitecta. He viajado por el mundo, desde París hasta Nueva York y Dubái, diseñando espacios y edificios innovadores que traen alegría a las personas. Pero todo esto era un secreto para Madison. Ella creía que el lugar de la mujer estaba en la casa y que mi trabajo solo era algo que hacía para ayudar. No tenía idea de la vida que había construido para mí. La arquitectura tiene el poder de calentar los corazones y llevar belleza a la vida de las personas. Mi padre me dijo eso, y todavía llevo sus palabras conmigo. Perdí a mis 2 padres en un accidente cuando tenía 15 años. Desde entonces, trabajé incansablemente para mantener vivo el sueño de mi padre. En la universidad, me gradué en la cima de mi clase y conseguí un puesto en una firma de arquitectura global. Mis años 20 fueron solo trabajo. Ni siquiera pensaba en salir con alguien. La gente me llamaba adicta al trabajo, y no me importaba en absoluto. Luego, hace 3 años, todo cambió. Conocí a Jake. Un amigo en común nos presentó. Arquitectura, eso es increíble, dijo. Tenía una mirada amable y realmente quería entender lo que hacía. Me sentí vista por primera vez. Sentí que finalmente podría estar con alguien que realmente me entendiera. Así que me casé con él y sentí que había encontrado la calidez familiar que había perdido tanto tiempo atrás. Nos mudamos a un buen departamento juntos. Pasábamos los fines de semana eligiendo muebles, escogiendo cortinas, poniendo una planta junto a la ventana. Una felicidad simple pero real llenaba nuestro nuevo hogar. Pero esa felicidad no duró mucho. Menos de un mes después de nuestro matrimonio, la mamá de Jake, Madison, se mudó sin pedir permiso. Jake, ya no puedo soportar estar sola, dijo entre lágrimas. Jake, visiblemente incómodo, asintió con desgana. Lo siento, Sarah. Mi mamá ha estado tan deprimida últimamente. Ya podía ver la profunda dependencia de él hacia ella. El papá de Jake había fallecido antes de que nos casáramos, y entendía la soledad de su madre. Así que pensé, esto es una oportunidad para crear una buena relación con ella. Trabajé duro para hacerla sentir bienvenida. Me levantaba temprano para hacer el desayuno. Me encargaba de la casa después del trabajo, aunque estaba agotada. Los fines de semana, planeaba cosas para hacer juntos, como salir o probar nuevas recetas. Sarah, no tienes que hacer tanto. Si te sobrecargas de trabajo, todos nos preocuparemos, me decía. Sus palabras, en realidad, me daban ganas de trabajar aún más, pero la actitud de Madison empezó a cambiar poco a poco. Esta sopa está tan insípida. Jake, ¿cómo se supone que obtienes tus nutrientes así? Lo siento mucho, lo haré mejor la próxima vez, respondí, manteniendo la voz firme, conteniendo las lágrimas. Y mira cómo están dobladas las toallas. Estás tan ocupada con tu trabajo, pero esto es lamentable. Mis manos se apretaron involuntariamente. ¿Sabes? Los hombres empiezan a mirar a otro lado cuando sus esposas están demasiado ocupadas con el trabajo, especialmente con alguien como Jake, un hombre tan bueno, dijo. Sus comentarios directos me dolieron, pero los soporté. Esta era mi familia ahora. De vez en cuando,
Jake intentaba defenderme. Mamá, tal vez no deberías decirlo de esa manera, pero su voz se apagaba cuando ella le lanzaba una mirada severa. Cada vez que eso pasaba, una pequeña parte de mi amor por él se desvanecía, pero seguía esperando que algún día Madison me entendiera. Una noche, finalmente compartí mi sueño con Jake. Jake, algún día quiero abrir mi propia firma de arquitectura. Quiero construir cosas que hagan feliz a la gente, y si pudiera tener mi propia firma, tendría más tiempo para nosotros. Eso es increíble, Sarah, lo lograrás. Lo sé, dijo. Su sonrisa cálida me reconfortó. Por un momento, sentí que realmente tenía un compañero. Recientemente, conseguí un proyecto importante, uno que podría ponerme en el mapa como una arquitecta seria. Cuando se lo conté a Jake, al principio pareció contento por mí. Wow, eso es increíble, Sarah, dijo, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Miró hacia abajo, como si estuviera escondiendo algo. Solo asegúrate de no descuidar las cosas aquí en casa. Vale, mamá ha estado preocupada, dijo. La mano de su madre cayó firmemente sobre su hombro, lanzándome una mirada desaprobatoria. Pude ver las inseguridades de Jake y los celos de Madison con claridad, pero no podía rendirme. Aún quería creer que algún día seríamos una verdadera familia. Hasta esa noche, una noche, mientras terminaba de lavar los platos, la voz de Madison, cortante y burlona, atravesó el silencio. Sarah, ven aquí ahora. Su voz era tan dura que hice que mis hombros se tensaran. Suspiré, preparándome para lo que venía, y dejé el fregadero para unirme a ellos. El olor a alcohol llenó la habitación. Jake estaba sentado incómodo en el sillón, luciendo preocupado. El rostro de Madison estaba sonrojado, con una sonrisa satisfecha en su rostro. Entonces, Sarah, ¿realmente vas de viaje de negocios o es algo más? Su acusación me dejó sorprendida, dejándome sin palabras por un momento. Mi garganta se apretó, pero me obligué a mantener la calma. Sabía por experiencia que discutir solo haría las cosas peores. Luego, Madison sacó un papel, un documento de divorcio. La firma de Jake ya estaba allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba su letra familiar. Lo tenemos listo por si te pasas de la raya. Conozco a algunos expertos legales, dijo con su sonrisa burlona, que se sentía como hielo en mis venas. Mis manos empezaron a temblar. Los recuerdos comenzaron a aparecer en mi mente, el día de nuestra boda, la nueva casa que habíamos comprado juntos y cada pequeño momento que compartimos. Jake, ¿qué está pasando aquí? ¿Es nuestro matrimonio tan insignificante para ti? Jake no me miraba a los ojos. Bueno, mamá está preocupada, y ahora que te vas tan seguido, dijo con un tono vacilante. Mira, incluso Jake está preocupado, saliendo en todos esos viajes de negocios y dejando la casa hecha un desastre. Lo miré y de repente todo fue claro. Su necesidad de la aprobación de su madre superaba cualquier compromiso hacia mí. Estaba furiosa, pero demasiado orgullosa para dejar que viera mi dolor. Durante años he mantenido esta casa, cuidando de los dos, y ahora, después de todo lo que he hecho, ¿esto es lo que recibo? Madison soltó una carcajada, poniendo los ojos en blanco. Ay, siempre tan ocupada, Jake. Incluso tú mismo me dijiste que estás harto de que ella se vaya todo el tiempo. Sí, lo dije, respondió, pero parecía un niño regañado, temeroso de contradecirla. Una parte de mí se rompió en ese momento. El hombre en quien confiaba mi corazón estaba del lado de alguien que estaba decidida a destruirme. Aún así, no firmé. No podía simplemente irme de mi matrimonio sin luchar por él. Así que me fui a un viaje de negocios de 2 semanas a Dubái, esperando que la distancia me aclarara las ideas. Durante mi viaje, recibí un correo electrónico que me detuvo en seco. Era de uno de los premios de arquitectura más prestigiosos del mundo. Miss Green, felicitaciones. Su proyecto ha sido preseleccionado para el Premio Internacional de Arquitectura de este año. Usted es la primera mujer estadounidense en llegar a este nivel. Mi corazón se aceleró de orgullo y emoción. Las palabras de mi papá resonaron en mi mente. La arquitectura tiene el poder de sanar, de unir a las personas. Mientras mi taxi cruzaba la ciudad, me imaginaba lo orgulloso que estaría Jake. Tal vez finalmente vería lo que mi carrera significaba para mí, pero cuando llegué a casa esa noche, escuché risas provenientes de la sala. Abrí la puerta justo a tiempo para escuchar la voz de Jake, dura y amarga. Oh Dios, desearía que ella simplemente desapareciera. No aguanto vivir al borde todos los días. La voz de Madison respondió, dulce pero llena de veneno. Entonces, ¿por qué no la hacemos irse? No te preocupes, cariño, tengo un plan. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que estaba pasando.
Esperaba compartir mi triunfo con Jake, pero en su lugar, me encontré observando cómo mi propia familia conspiraba contra mí. Mis manos temblaban mientras sujetaba mi maleta, congelada en el lugar, incapaz de respirar. Durante 10 años, había hecho todo para construir una vida para esta familia, mañanas tempranas, noches largas, fines de semana cocinando y limpiando para mantenerlos felices. Y ahí estaban, planeando echarme. Me quedé paralizada, sujetando el aviso del premio en mis manos. Sus risas seguían resonando, llenándome de una fría realización. Sabía lo que tenía que hacer. Esta vez no solo me iría, sino que iba a terminar este capítulo a mi manera. Esa noche empaqué lo esencial, reuniendo en silencio las piezas de mi vida sin alertar a Jake ni a Madison. Dejé atrás todo lo relacionado con el pasado, los regalos, los recuerdos, incluso el anillo de bodas. Al cerrar la puerta, susurré una despedida en voz baja. 2 días después, pedí una reunión con Jake y Madison en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La sala de conferencias en el piso 30 tenía vista a la ciudad, el escenario perfecto para lo que iba a suceder. Vestida con un traje elegante, llegué temprano y coloqué los documentos cuidadosamente sobre la mesa, el aviso de mi premio, los contratos de los proyectos y los papeles del divorcio firmados. Cuando Jake y Madison entraron, se veían sorprendidos. Jake parecía desaliñado, con la camisa arrugada, mientras que la expresión altanera de Madison se había desvanecido, reemplazada por incomodidad. «Por favor, siéntense», les dije, manteniendo la calma. «¿Qué es todo esto, Sarah? ¿Una especie de último intento?». Su tono era despectivo, pero yo me mantuve tranquila. Quería que ambos estuvieran aquí para dar cierre y aclarar algunas cosas. Coloqué el aviso del premio frente a ellos. Recientemente supe que soy finalista para un premio internacional de arquitectura. Es algo que mi padre y yo soñamos durante años. ¿En serio? Nunca lo mencionaste, dijo Madison. Quería compartirlo con mi familia, pero ambos dejaron claro dónde estoy. Reproduje la grabación de sus crueles palabras, llenando la habitación con sus voces. Jake se veía horrorizado, mientras que el rostro de Madison se puso pálido. «Eso fue sacado de contexto», dijo Madison. «No hay malentendido», respondí. «Sé exactamente cómo se sienten ambos hacia mí». Deslicé los papeles del divorcio sobre la mesa. «Ya he llenado estos. Está terminado». Jake extendió la mano, desesperación en sus ojos. «Sarah, espera». Madison interrumpió, perdiendo el control. «Ah, que se vaya. Crees que eres mejor que nosotros por un trabajo elegante y un premio, ¿verdad?» «No, Madison, no creo que sea mejor, pero sí sé lo que valgo. Y no es aquí». Reuní mis cosas y me fui, dejándolos en un silencio atónito. El mundo afuera me esperaba, lleno de promesas, y por primera vez, era libre de seguir mi propia felicidad, a mi manera. Un mes después, me asenté en mi nueva vida en un departamento en un rascacielos, con vista a la ciudad. El edificio era un reflejo de mi pasión por la arquitectura elegante y las impresionantes vistas, encarnando todo lo que amaba del diseño. Cada mañana, miraba hacia la ciudad, recordándome a mí misma que esta nueva vida era obra de mi propia creación. Reconecté con amigos, asumí proyectos emocionantes y construí una nueva oficina en el centro para albergar a mi creciente equipo. Mi trabajo prosperaba y sentía la emoción de nuevos desafíos y logros cada día. En la ceremonia de los premios internacionales, llamaron mi nombre como la ganadora. Los aplausos resonaron a mi alrededor mientras levantaba el premio, honrando el sueño que mi padre y yo alguna vez compartimos. El momento fue surrealista, una mezcla de orgullo y nostalgia. Al estar en ese escenario, supe que estaba exactamente en el lugar donde debía estar. Cada experiencia dolorosa me había formado y ahora era más fuerte, independiente e inquebrantable, confiada. Mi corazón estaba lleno y mi mente clara. Con cada paso hacia adelante, sentía como el peso del pasado se aliviaba, dejándome libre para darle forma al futuro a mis propios términos. El mundo era mi lienzo y estaba lista para diseñar una vida realmente digna de ser vivida. La mesa de conferencias de caoba se extendía ante mí como un campo de batalla. De un lado, estaban mi familia, mamá, papá y mi hermana menor, Cla, todos vestidos con trajes caros que exudaban dinero antiguo. Al otro lado, me encontraba yo sola, con mi sencillo saco negro de tarjet, sintiéndome como la absoluta forastera que siempre me habían hecho sentir. Acababa de firmar los papeles. «Margaret», dijo papá, deslizándome un montón de documentos sobre la superficie pulida, «es lo mejor. Claire tiene el título en negocios. Sabe cómo dirigir la empresa de tu abuelo». Miré los papeles de transferencia de la herencia.
El último regalo de mi abuelo para mí, una participación de control del 51% en Montgomery Technologies, valorada en más de $200 millones. Había fallecido hace 3 meses, y su testamento había sorprendido a todos al nombrarme a mí, no a Cla, como su sucesora. Yo me saqué mi título en ingeniería trabajando a tiempo completo, les recordé en voz baja. Entiendo mejor que nadie el lado técnico de nuestros productos. La mano perfectamente arreglada de mamá se movió con desdén. Por favor, Margaret, trabajar de mesera y tomar clases online no se compara con el MBA de Claire de Harvard. Te estás avergonzando a ti misma, dijo Claire, sonriendo mientras ajustaba su reloj de marca. No te preocupes, hermana, puedes quedarte con tu trabajo en ID, alguien tiene que hacer el trabajo pesado. 10 años de constantes menosprecios y favoritismos pasaron por mi mente. Claire asistiendo a escuelas privadas mientras yo iba a una pública. Vacaciones familiares a las que no me invitaban porque estaba demasiado ocupada trabajando. La forma en que se negaron a ayudarme con mis gastos universitarios, obligándome a trabajar en varios empleos, mientras Claire tenía todo cubierto. Pero mi abuelo había visto algo en mí que ellos no. Durante sus últimos meses, pasamos horas hablando sobre su visión para el futuro de la empresa. Tienes el corazón de una innovadora, Margaret, me dijo. Claire ve símbolos de dólar, tú ves posibilidades. Ahora querían que tirara a la basura su fe en mí y firmara mi derecho de nacimiento a favor de la hermana que nunca había trabajado ni un solo día en su vida. Si firmas ahora, te daremos un generoso paquete de indemnización, agregó papá, lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Es más que justo. Toqué el pequeño colgante en forma de llave que llevaba alrededor del cuello. El último regalo de mi abuelo. ¿Qué hay de la entrevista para el nuevo CEO? ¿No deberíamos esperar a que el consejo apruebe? Pregunté. Esto es solo una formalidad. Firma los papeles. Margaret, no lo hagas más difícil, interrumpió mamá. Extendí la mano hacia el bolígrafo y vi el triunfo en los ojos de Claire. Luego recordé las palabras de mi abuelo. Cuando llegue el momento, confía en tus instintos. Eres más fuerte de lo que crees. No, dije suavemente. ¿Perdón?, preguntó papá, su rostro oscureciéndose. No, me levanté, reuniendo todo mi valor. No voy a firmar nada. Mi abuelo me eligió por una razón. Los labios perfectamente pintados de Claire se torcieron en una mueca. ¿Realmente crees que puedes dirigir esta empresa? La vas a llevar al fracaso en meses. Enfréntalo. Margaret, no eres lo suficientemente buena. Nunca lo has sido. Basta. Una voz autoritaria resonó en la puerta. Todos nos giramos para ver a James Morrison, el abogado de toda la vida de mi abuelo, entrando con una mujer distinguida, impecablemente vestida. Todos. Me gustaría presentarles a Catherine Chen, CEO de Chen Tech Industries y la mentora elegida por su abuelo para la nueva CEO de Montgomery Technologies. Las caras de mi familia se pusieron pálidas mientras Catherine avanzaba con una sonrisa cálida, extendiendo la mano hacia mí. Margaret, sonrió, tu abuelo me habló mucho de ti. He estado revisando tus propuestas de desarrollo de productos. Un trabajo brillante. Espero poder ayudarte a llevar esta empresa hacia el futuro. Esto es absurdo, balbuceó papá. No puede ser. Si puede, interrumpió Mr. Morrison. Y lo hará. Tu padre dejó instrucciones muy específicas. Sacó otro documento. Esto incluye una unidad USB, que él me pidió que reprodujera para todos una vez que se completara el intento de transferencia forzada de la herencia. Mi corazón se detuvo. Mi abuelo lo sabía. Sabía exactamente lo que intentarían hacer. La pantalla de la sala de conferencias cobró vida y allí estaba él, mi amado abuelo, luciendo frágil pero decidido en su cama de hospital. Si estás viendo esto, comenzó, entonces todo ha sucedido exactamente como lo predije. Margaret, mi querida niña, sé que intentaron presionarte para que renunciaras a tu herencia. Ellos nunca entendieron que te elegí no por tus títulos o credenciales, sino por tu carácter. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras continuaba. A ti, hijo mío, y a tu esposa. Los he observado con creciente decepción mientras favorecían a Claire y desestimaban el potencial de Margaret. Pensaron que un MBA era más importante que la determinación, más importante que la integridad. Estaban equivocados. Y su voz se endureció. He visto cómo tratas a los empleados, cómo ves esta empresa como tu cajero automático personal. Eso se acaba ahora. Margaret será la CEO. Con la orientación de Catherine. Si alguno de ustedes intenta interferir, sonrió tristemente. Bueno, hay otros documentos en esa caja de seguridad que estoy seguro preferirían no hacer públicos. La pantalla se apagó y el silencio en la sala fue ensordecedor. Esto es solo el comienzo, dijo Mr. Morrison con calma. Hay mucho más.
Tu padre dejó mucho más para ti, Margaret. ¿Discutimos el resto en privado? Miré las caras de mi familia. Sus reacciones eran un shock, mamá casi desmayándose, papá rojo de rabia, Claire con una furia helada, y sentí solo alivio. Una década de manipulación y abuso emocional estaba terminando. Sí, dije, erguida, creo que sí. Mientras seguía a Mr. Morrison y a Catherine hacia afuera, volví a tocar el colgante en forma de llave. Mi abuelo me había dado más que solo la empresa. Me había dado la fuerza para enfrentarme a ellos al fin, y algo me decía que esto era solo el comienzo de mi historia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de revelaciones. En la reunión privada con Mr. Morrison y Catherine, descubrí lo minuciosamente que mi abuelo había planeado todo. Tu abuelo te dejó más que solo la empresa, explicó Mr. Morrison, abriendo su maletín. La llave que llevas puesta abre una caja de seguridad especial en el First National Bank. Dentro de esa caja encontré décadas de evidencia, documentos que mostraban cómo mis padres habían desviado sistemáticamente fondos de la empresa, correos electrónicos revelando los intentos de Claire de vender tecnología exclusiva a competidores, y lo más impactante, pruebas de que intentaron declarar a mi abuelo incompetente cuando sugirió por primera vez hacerme su sucesora. Ellos nunca supieron que guardaba registros de todo. La voz de mi abuelo lo explicó en otro video, quería darles la oportunidad de cambiar, de reconocer tu valía por sí mismos, pero nunca lo hicieron. Catherine Chen resultó ser la mentora exacta que necesitaba, una multimillonaria hecha a sí misma que comenzó como ingeniera. Ella entendía tanto el lado técnico como el lado empresarial de dirigir una compañía tecnológica. Tu abuelo me contactó hace 6 meses, me dijo mientras tomábamos café en su oficina. Dijo que encontraba en ti un espíritu afín, alguien que veía la tecnología como una forma de mejorar vidas, no solo de hacer dinero. Bajo su tutela, me sumergí en aprender cada aspecto del negocio. Los miembros de la junta, que conocían a mi abuelo, me recibieron calurosamente, compartiendo historias de cómo él construyó la empresa desde cero. Incluso más sorprendentemente, muchos empleados se presentaron con sus propias historias sobre cómo Claire y mis padres los habían maltratado. Tu hermana intentó despedirme porque no quería manipular los números para ella, confesó nuestro CFO. Tu abuelo la detuvo, siempre nos protegió de sus peores impulsos. Pero mi familia no se iba a rendir sin pelear. Contrataron abogados, intentaron impugnar el testamento e incluso intentaron difundir rumores sobre mi competencia. Su último movimiento desesperado ocurrió durante mi primera junta como CEO. Estaba de pie en el podio, preparándome para presentar mi visión para el futuro de la empresa, cuando las puertas se abrieron de golpe. Mis padres y Claire irrumpieron, seguidos por un hombre que nunca había visto antes. Este es el Dr. Phillips, anunció mi padre con triunfalismo. Está preparado para testificar que el padre estaba mentalmente incompetente cuando cambió su testamento. Tenemos documentación. En realidad, interrumpió suavemente Catherine, tenemos algo mucho más interesante. Ella asintió hacia el señor Morrison, quien comenzó a reproducir un video en la pantalla de la sala de conferencias. Ahí estaba mi abuelo, luciendo saludable y lucido, grabado solo 2 semanas antes de su muerte. Estaba conversando con el Dr. Phillips. ¿Así que quieres que te declare incompetente? La voz de mi abuelo era calmada, incluso divertida. ¿Y cuánto te está pagando mi hijo por este diagnóstico falso? El Dr. Phillips en la pantalla se incomodó. Señor Montgomery. No se preocupe, continuó mi abuelo. Estoy grabando esta conversación para mi nieta Margaret. Cuando ella sea CEO, sabrá exactamente en quién confiar y quién intentó traicionarla. El Dr. Phillips actual se puso pálido, retrocediendo de mis padres. Necesito irme. Oh, quédese, sonrió Catherine fríamente. Los investigadores de la SEC estarán encantados de hablar con usted sobre fraude médico. Observe cómo mis padres y Claire se desinflaban al darse cuenta de que lo habían perdido todo. No solo la empresa, sino sus reputaciones, sus posiciones, su cuidadosamente mantenida fachada de respetabilidad. No puedes hacernos esto, lloró mamá. Somos familia. Finalmente hablé, mi voz firme. La familia no trata de destruirse entre sí. La familia no pasa años derribando a alguien. Mi abuelo me mostró lo que realmente significa la familia: apoyarse mutuamente, creer en el otro, ayudarse a crecer. Toqué el colgante de la llave en mi cuello, sacando fuerzas de él. Tienen 2 opciones: renunciar calladamente a todos los cargos de la empresa, firmar los acuerdos de confidencialidad que el señor Morrison ha preparado y llevarse sus bienes personales intactos, ¿o qué?, susurró Claire, su arrogancia finalmente quebrándose. Liberamos todo, susurré, cada documento, cada correo electrónico, cada grabación.
Estoy segura de que la prensa adorará escuchar cómo la gran familia Montgomery intentó estafar a su propio padre y a su hija. Firmaron los papeles en la hora. 6 meses después, Montgomery Technologies estaba prosperando. Nuestra nueva línea de dispositivos médicos, un proyecto que desarrollé en secreto durante mis años en ID, estaba revolucionando la atención al paciente. El precio de las acciones se había duplicado. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto. Mantuve la oficina antigua de mi abuelo tal como estaba, añadiendo solo una cosa, una foto enmarcada de nosotros en mi graduación de ingeniería, la ceremonia a la que él asistió solo, mientras mis padres estaban de vacaciones con Claire. ¿Ves posibilidades?, me dijo ese día. Ahora, sentada en su escritorio, mi escritorio. Finalmente lo entendí. Él vio el potencial en mí cuando nadie más lo hizo y me dio las herramientas para demostrar que se equivocaban. Catherine pasó una tarde mientras estaba trabajando hasta tarde. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo mirando alrededor de la oficina. Ha superado incluso las expectativas. Sonreí, tocando la llave que aún colgaba en mi cuello. Tuve buenos maestros. ¿Y tu familia?, preguntó con cuidado. Escuché que se mudaron al extranjero. El fondo fiduciario de Claire los mantendrá cómodos, pero no de forma extravagante. Es suficiente. Y fue suficiente. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor, respeto propio, propósito y el conocimiento de que me había demostrado a mí misma, no a través de la crueldad o la venganza, sino a través del trabajo duro y la integridad, tal como me enseñó mi abuelo. Esa noche, conduciendo a casa en mi sensato híbrido, algunos hábitos mueren duros. Pasé por el restaurante donde había trabajado durante la universidad. Impulsivamente, me detuve. Sally, mi antigua gerente, seguía allí, saludando a los clientes con la misma cálida sonrisa. Margaret Montgomery, exclamó, abrazándome. Te vi en el Business Journal, CEO de Montgomery Technologies. Gracias a personas como tú, le dije sinceramente. Me diste turnos que se ajustaban a mi horario de clases. Cubriste por mí durante los exámenes finales. No estaría aquí sin esa ayuda. Se me ocurrió una idea. 2 semanas después, Montgomery Technologies lanzó un nuevo programa de becas para estudiantes trabajadores que persiguen títulos en STEM. Lo llamamos la beca conmemorativa Rose Montgomery, en honor a mi abuela, quien siempre creyó en la educación. La primera beneficiaria, la hija de Sally, que soñaba con convertirse en ingeniera. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto, es vivir bien, ayudar a los demás y demostrar que el éxito no requiere pisar a los demás, sino levantarlos. Cada mañana me despierto agradecida, no por el dinero ni el poder, sino por la oportunidad de marcar la diferencia. La llave en mi cuello me recuerda de dónde vengo y hacia dónde voy. Soy Margaret Montgomery, CEO de Montgomery Technologies, y mi abuelo tenía razón. Yo veo posibilidades. Si no me soportas, entonces no te molestes en regresar a esta casa. Quédate para siempre en el hospital. No era inútil. Con una risa burlona, mi suegra, Susie, gritó esto y me arrojó una taza de líquido negro humeante. Instintivamente intenté esquivarlo, pero parte del contenido salpicó en mis manos y pies. Mientras hacía mi equipaje para mi larga estancia en el hospital, sentí como el café caliente quemaba mi piel. ¿Qué estás haciendo, Susie? Eso está hirviendo, le grité, atónita. Susie me miró con una expresión de satisfacción, ignorando completamente mi dolor. Oh, solo quería que disfrutaras un buen café caliente antes de que te fueras al hospital. Parece que se me resbaló la mano, dijo con desdén. Era evidente que lo había hecho a propósito. Si más café me hubiera alcanzado, podría haber sufrido quemaduras graves. Concluí que si me quedaba en esa casa peligrosa, mi enfermedad solo empeoraría. Regresaré a casa de mis padres. Nunca volveré a esta casa. Así que descansa tranquila, Susie, le dije con firmeza. Ella me sonrió de manera altanera y satisfecha. No me importa de que estés enferma, solo asegúrate de no regresar. No quiero volver a verte la cara, respondió, con una expresión de desprecio. Mientras observaba su sonrisa burlona, sentí como la ira se desvanecía de mí y en su lugar comencé a reír. No importa si mi tratamiento resulta efectivo o no, no volveré a buscarte. Tampoco te rondaré como un fantasma, le dije antes de marcharme con mis maletas listas. Nunca volví a esa casa. Poco tiempo después, Susie perdió todo lo que tenía. Mi nombre es Emily, soy una empleada de 46 años. Poco después de casarme, me mudé con la familia de mi esposo, Mark. Él trabaja lejos de casa y regresa aproximadamente una vez al mes. Vivimos con nuestro hijo, James. Mark lleva más de 3 años trabajando fuera, y su ausencia ha complicado mi vida.
ya que Susie se ha vuelto cada vez más maliciosa. Ha sido una lucha constante, pero mi hijo es mi aliado y me ayuda a sobrellevar las dificultades. Sin embargo, esto solo hace que Susie se enfurezca aún más. James me odia por tu culpa. Emily, ¿qué le estás enseñando? Me acusa constantemente. Sin embargo, James responde con honestidad. Mamá no ha hecho nada malo. Abuela, eres tú quien está siendo mala. Estas palabras solo parecen irritarla más. Cuando James está en la escuela, Susie aprovecha para decir cosas como, te dice cosas dulces, pero a mí me confiesa que quiere que te divorcies de su papá y te vayas. Aunque lo decía con satisfacción, sabía que James nunca diría algo así, y mucho menos confiaría en ella. Nunca lo ayudó a criarse y él nunca la ha querido mucho, ni siquiera de niño. Con Mark ausente y el maltrato de Susie hacia mí empeorando, James se ha distanciado aún más de ella. Cuando intentaba hablar con Mark sobre su comportamiento, él no me creía. Emily, estás exagerando, me decía. Mark pensaba que estaba dramatizando porque no presenciaba lo que sucedía. Lo que comenzó como simples quejas sobre la comida que yo preparaba se convirtió en algo mucho más cruel. Ahora, Susie arrojaba la comida a la basura mientras me acusaba a gritos de intentar envenenarla. Estás tratando de subirme la presión arterial para que me enferme, me acusaba de forma súbita, dejándome sin palabras. James, que la escuchó una vez, respondió, no tiene nada de malo esta comida, abuela, sabe bien. Pero Susie lo fulminó con la mirada y continuó con sus acusaciones. Sé que estás intentando enfermarme mientras Mark no está aquí. Sus palabras eran tan absurdas que por un momento pensé si sus explosiones eran señales de demencia. Solo está siendo mala porque papá no está, me explicó James. La abuela siempre ha tenido un mal carácter. Mientras tanto, Mark permanecía ajeno a todo, minimizando las palabras de Susie. Yo, por mi parte, cargaba con el peso de mantener la paz en nuestro hogar tenso. Cuando mi suegro, Brian, se retiró y comenzó a pasar más tiempo en casa, sentí un ligero alivio. Yo me encargo de vigilar las cosas aquí mientras trabajas, Emily, me dijo un día. Incluso se disculpó conmigo, admitiendo que había tratado de hablar con Mark sobre el comportamiento de su madre, pero nunca lograba que lo escuchara. Mark siempre ha sido el favorito de su madre, nada de lo que diga cambiará eso, me confesó. Brian fue mi único aliado, y le agradecí su presencia. Sin embargo, cuando él falleció inesperadamente hace unos años, todo empeoró. Incluso desde muy joven, James podía ver a través de sus mentiras. Es por la comida grasosa de Emily que se enfermó, dijo Susie con descaro, culpándome por la salud de Brian. Tuvo la audacia de responsabilizarme, pero nadie le creyó. Los miembros de la familia que la conocían bien solo esbozaron sonrisas incómodas. Finalmente, se quedó callada al darse cuenta de que nadie estaba de su lado. Emily, no te quedes ahí parada. Organiza los preparativos para el funeral, me ordenó con brusquedad, mientras nuestros familiares me ofrecían palabras de consuelo. Cuando terminó el funeral, sentí una tristeza profunda. Brian había sido mi único apoyo real en esa casa, y sin él, temía que el comportamiento de Susie solo empeorara. Después del fallecimiento de Brian, mi esposo Mark parecía más preocupado por el bienestar de su madre que por el mío. Sé que no se llevaba bien con papá, pero debe sentirse sola ahora. ¿Podrías cuidar de ella, Emily? Mark pensaba que Susie estaría de luto, pero yo veía todo lo contrario. Parecía complacida con la ausencia de su esposo. Ya no tenía que disimular su malicia hacia mí, solo actuaba de manera amable cuando Mark estaba presente, pero a sus espaldas continuaba atormentándome con nuevas formas de crueldad. Tu comida siempre sabe igual, ¿no puedes cocinar algo diferente? Criticaba mis platillos constantemente. Más tarde, se quejaba con Mark, insinuando que intentaba envenenarla. Una noche, preparé un platillo especial para ella, con la esperanza de complacerla. Pero en lugar de agradecerme, me acusó. Emily me está sirviendo un platillo aparte. ¿Qué tal si le puso algo raro? Mark se rió, intentando tranquilizarla. Es solo tu imaginación, mamá. Después de eso, empecé a comer yo misma los platillos que preparaba para ella, para demostrar que no había nada sospechoso. Eventualmente, terminaba comiendo lo que había cocinado originalmente, pero no sin antes lanzarme miradas despectivas. Todo lo que haces es terrible. Eres una nuera completamente inútil, decía con desdén. Con el dinero que recibió de la herencia de Brian, parecía estar disfrutando de su nueva libertad, pero no contribuía económicamente al hogar.
Con frecuencia insinuaba que planeaba guardar su dinero para sí misma y esperaba que nosotros cubriéramos todos los gastos de la casa. Voy a ahorrar mi herencia para mi futuro. No esperen que contribuya con los costos de esta casa, declaraba con un tono que dejaba claro que no pensaba compartir un centavo. Me irritaba saber que no había ahorrado nada, a pesar de que Mark le daba dinero adicional por su cuenta. Mark desconocía que su madre estaba acumulando sus propios fondos mientras gastaba lo que él le proporcionaba. Poco tiempo después, Mark tuvo que trasladarse nuevamente por trabajo, lo que significaba que me quedaría sola con Susie a tiempo completo. Con Mark ausente, Susie continuó criticándome a diario, aunque James, mi hijo, tomaba mi lado cada vez que estaba en casa. No quería que se preocupara, especialmente con sus exámenes próximos, así que trataba de mantenerlo alejado de las tensiones del hogar. Un día, Susie me exigió una cantidad significativa de dinero, sin mostrar la más mínima gratitud. Mark no está, así que ahora es tu responsabilidad. Emily, necesito $1000 de inmediato. Es tarde y el banco ya cerró. ¿Para qué necesitas tanto dinero ahora? Con una actitud desdeñosa, señaló que los cajeros automáticos estaban abiertos las 24 horas, sorprendiéndome con su familiaridad con las opciones bancarias. Cuando me negué a salir por el dinero, frunció el ceño. Eres una nuera completamente inútil. No necesito a alguien como tú aquí. Le di los $300 que tenía a la mano y se marchó furiosa a usar el cajero automático, sin siquiera agradecerme. Comencé a sospechar que podría estar ocultándonos problemas financieros, pero no quería preocupar a Mark y traté de manejar la situación sola. Continué ayudando a James a prepararse para sus exámenes, y finalmente fue aceptado en la preparatoria que deseaba. Sin embargo, justo cuando pensé que finalmente podría respirar con tranquilidad, empecé a sentirme mal. Una visita al médico llevó a más pruebas, y para mi sorpresa, descubrieron algo grave. Informé a Mark, quien de inmediato quiso trasladarse para estar más cerca de mí y ayudarme con el tratamiento. Si esto es serio, Emily, hablaré con la empresa, regresaré para estar contigo. El diagnóstico resultó ser serio, y necesitaba tratamiento de inmediato. Tanto Mark como James estaban visiblemente conmocionados, y yo también. Necesitamos decirle a James. Se va a dar cuenta si estoy ausente por mucho tiempo en el hospital. Le contamos a James, quien, aunque naturalmente se sintió triste, trató de mostrarse fuerte. El tratamiento te ayudará. Solo necesito que tengas paciencia conmigo mientras paso por esto, hijo. Mamá, sé que estarás bien. Estoy contigo y superaremos esto juntos. Les pedí a ambos que mantuvieran mi condición en secreto ante Susie, ya que temía que su crueldad solo empeorara si se enteraba. Esa misma noche, cuando regresamos a casa, Susie notó de inmediato la expresión seria de Mark. ¿Qué tienes, Mark? ¿Por qué esa cara? ¿Algo malo pasó? Mark la tranquilizó asegurándole que no era nada, aunque ella nos miró con desconfianza. Esa noche advertimos a James que no mencionara nada sobre mi enfermedad a su abuela. No se preocupen, jamás le diré nada, solo lo empeoraría todo. Mark parecía sorprendido por la sinceridad de James sobre su abuela. ¿En serio? No pensé que fuera tan mala, respondió, todavía sin entender la verdadera naturaleza de su madre. Mientras hacía los arreglos para mi tratamiento, Susie parecía sospechar que algo ocurría. En lugar de mostrar preocupación, comenzó a acusarme de cosas absurdas. Últimamente llegas temprano del trabajo. ¿Con quién andas? Seguro estás teniendo una aventura. Me quedé perpleja, sin saber cómo responder a sus acusaciones descabelladas. Mark no estaría aquí si no fuera por tus problemas matrimoniales. Sé lo que tramas. No estoy teniendo una aventura, y eso no es asunto tuyo. Aunque intenté desviar sus ataques, ella continuó con sus delirios. A pesar de todo, decidí no contarle la verdad sobre mi enfermedad. No quería darle la satisfacción de saberlo. Planeaba regresar a la casa de mis padres, donde James se uniría a mí mientras estuviera en el hospital. Cuando le informé a Susie sobre mis planes, se burló de mí, convencida de que me iba debido a una aventura imaginaria. Solo te vas porque te descubrieron. No creas que vas a regresar aquí jamás. Le aseguré que nunca más tendría que verme, y con un suspiro de alivio, James y yo comenzamos a empacar nuestras cosas para irnos. Mientras lo hacíamos, ella, sin vergüenza alguna, exigió: «Deja mi cena lista antes de irte». Me detuve un momento antes de responder con firmeza. «De ahora en adelante puedes prepararte tu propia comida. Estoy harta de ti». Con esas palabras, mi hijo y yo salimos de la casa, listos para dejar atrás esa vida y a Susie.
Mientras nos alejábamos, nos gritaba que no regresáramos, pero James y yo estábamos decididos. Aunque sentía alivio al dejarla, también experimentaba una sensación de temor por mi matrimonio. Me preguntaba si Mark y yo podríamos continuar juntos después de todo esto o si significaría el fin. Sin embargo, antes de resolver cualquier otra cosa, debía concentrarme en mi salud. Cuando mis padres nos recibieron, quedaron conmocionados al escuchar todo lo que Susie me había hecho. Se comprometieron a apoyarme durante mi tratamiento y estaban profundamente indignados por la falta de acción de Mark. Mark y yo hablaremos de todo una vez que termine mi tratamiento, les aseguré. Aunque escépticos, entendieron que mi salud era la prioridad en ese momento. Un día antes de mi hospitalización, pensé que Mark seguiría en la ciudad donde trabajaba, pero apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Pensé que regresarías mañana. ¿Te confundiste con la fecha?, le pregunté, sorprendida. Mark, al borde de las lágrimas, bajó la cabeza, mostrando un remordimiento genuino. Emily, lo siento mucho. He decidido cortar toda relación con mi madre. No tenía idea de las cosas tan horribles que te estaba haciendo. Estaba confundida sobre cómo había descubierto la verdad, pero pronto me enteré de que había instalado una cámara en mi habitación. Mamá seguía insistiendo en que escondías algo, y me dejé llevar por la paranoia. La sorpresa en mi rostro debió ser evidente. ¿Pensaste que estaba engañándote, aún sabiendo que estoy enferma? Mark se disculpó repetidamente, explicando que, al revisar las grabaciones, había visto cómo Susie me arrojaba café caliente. Mis padres, indignados, lo regañaron por haber permitido que la influencia de su madre causara tal desconfianza. Mi enojo disminuyó al ver la sinceridad con la que admitía sus errores. Le dije que ya no voy a ayudarla más. Emily, estaré a tu lado de ahora en adelante. Mark explicó que había confrontado a su madre y planeaba cortar todo contacto con ella, ahora plenamente consciente de su verdadera naturaleza. Es demasiado tarde para pedirle que se disculpe. No quiero volver a verla. Por primera vez, me sentí capaz de hablar abiertamente sobre lo retorcido de su comportamiento, algo que antes había evitado. Mark prometió que no le daría ni un centavo más, y recordé todas las veces que ella le exigió dinero. ¿Qué hizo con todo el dinero que le diste? Siempre estaba en el cajero automático, como si tuviera deudas que pagar. Mark tampoco estaba seguro, aunque había intentado averiguarlo en el pasado. Justo entonces, como si la conversación la hubiera convocado, Susie irrumpió en la casa de mis padres. No me cortes, Mark. Necesito tu ayuda, rogó con frialdad. Le respondí inmediatamente. ¿No eras tú quien no quería volver a verme? Entonces, ¿qué haces aquí? Me ignoró por completo, aferrándose a Mark. Mamá, ya te lo dije, voy a cortar toda relación contigo. Si quieres que te escuche, tendrás que disculparte con Emily. Ella me lanzó una mirada llena de enojo, pero se negó a inclinar la cabeza siquiera. Continuó rogándole a Mark, quien permaneció firme en su decisión de distanciarse de ella. ¿Por qué no nos dices para qué necesitas tanto dinero?, le preguntó finalmente. Tras un momento de silencio, confesó que había perdido todo su dinero en inversiones en línea y había acumulado deudas. Avergonzada, admitió que empezó a invertir cuando heredó el dinero de Brian. Al principio obtuvo ganancias, pero después lo perdió todo junto con el resto de su patrimonio. ¿Así que por eso tomabas todo ese dinero de Mark? Porque no querías gastar del tuyo. Aunque parecía humillada, lo confirmó. En ese momento, James entró en la habitación, recién llegado a casa, y claramente había escuchado todo. Nunca confiaría en alguien que le arroja café caliente a mi mamá enferma. La franqueza de mi hijo cambió el tono por completo. Mark también se volvió hacia su madre con frialdad. Mamá, lo siento, pero James tiene razón. Ya no puedo ayudarte más. Mark le explicó con firmeza que no le daría más apoyo económico. Ella suplicó una última vez, insistiendo en que podría devolver todo si le daba otra oportunidad, pero Mark no se dejó convencer. Le dijo que era momento de que asumiera su responsabilidad. Finalmente, Susie salió furiosa, aún negándose a reconocer sus errores. A pesar de todo, sentí una paz inmensa al verla irse, aunque también una pequeña punzada de tristeza por Mark, quien perdió la confianza en su propia madre. Después de esto, comencé mi tratamiento rodeada del apoyo de Mark, mis padres y James. Su ánimo y cuidado me ayudaron a superar el proceso, aunque fue agotador. Me aferré a la determinación de vivir por mí y por mi familia. Meses después,
mi salud mejoró y fui dada de alta. Estoy aquí hoy gracias a todos ustedes. Gracias por ser mi fortaleza. James, ahora un joven adulto en la universidad, había crecido enormemente. Mark y mis padres también habían estrechado lazos durante mi recuperación. A pesar de los recuerdos de las palabras finales de Susie, encontré felicidad al estar libre de sus insultos. Más tarde, nos enteramos de que Susie vivía con un pariente y trabajaba medio tiempo para pagar sus deudas. James la vio una vez siendo reprendida por un gerente más joven, lo cual parecía un tanto irónico. Seguía siendo la misma, contestando con sarcasmo. Casi siento pena por ella, pero no realmente. Al final, volví a trabajar medio tiempo, rodeada de una familia que realmente me amaba. Me comprometí a vivir bien y a enfocarme en quienes de verdad importaban, dejando atrás las dolorosas memorias de las acciones de Susie. Con el tiempo, encontré la paz y estuve agradecida por cada momento y por la fortaleza que habíamos encontrado juntos.